Hola a todos. Antes de pasar al contenido del vídeo, queremos contaros algunas novedades. Por sugerencia de muchos de vosotros, este año vamos a ofreceros la opción de viajar en colaboración con Fanatours. Fanatours es una agencia de viajes especializada en turismo consciente. Fuad es su director comercial, encargado de diseñar los programas, y nosotros vamos a estar cooperando con él directamente para lograr un producto que ofreceros que os brinde el marco ideal para que cada uno encuentre justo aquello que busca. Elegimos el término turismo consciente para que no se limite a determinados conceptos y se entienda entre nuestros clientes. Nuestro objetivo es organizar viajes diferentes, fuera de los tradicionales circuitos turísticos de siempre, aunque incluyamos parte de ellos. Creamos itinerarios que ayuden al viajero a vivenciar y experimentar por ellos mismos, directamente. Y para ello llegamos a todos los lugares que haga falta, estén o no dentro de los circuitos turísticos tradicionales. Tenemos proyectos para Egipto, México, Petra, Perú, Turquía, Bosnia, Avalon, Irlanda. E iremos añadiendo o variando estos destinos con frecuencia, ofreciendo opciones para todos los gustos y bolsillos. El primer enclave a visitar será Egipto, del 19 al 29 de noviembre del 2013. Esta vez iremos acompañados por Gabriel Silva, que ilustrará con sus aportes el lado oculto de la historia egipcia. Tanto el itinerario como el programa de Egipto y el resto de destinos podréis encontrarlos en la web en el apartado de eventos próximos, así como todas las novedades que vayan surgiendo acerca de los mismos. Los que estéis interesados en reservar plaza o deseéis más información, podéis contactar con grupos@lacajadepandora.eu, incluyendo en el asunto viaje a Egipto o al destino elegido en cada caso. En el apartado de fotografía y vídeos de nuestra web podéis encontrar también imágenes de otros viajes ya realizados por nosotros. Esperamos que os animéis a vivir con nosotros esta divertida experiencia de crecimiento personal. Gracias por estar ahí. Y sin más, damos paso al contenido del vídeo. Cuando ya. Amigos, ya estamos aquí en el templo de Madinat Habo, que es un templo muy bonito, parece como una ciudadela, un castillo. Por esta la parte exterior tiene unas murallas de adobe para proteger Egipto de cualquier ataque o crecida también la proteja perfectamente. Tenemos aquí frente de nosotros la fachada, que es preciosa. El templo está dividido a más de una sala. La primera es militar, como hemos hablado. La segunda es una de fiestas y al final tenemos unos almacenes, es para guardar lo que necesita el templo en general, y un santuario que se quedó destruido. Esto es lo que es el templo de dentro. Hay 4 agujeros arriba, es para poner las 4 banderas de los 4 regiones de Egipto. Aquí vemos el faraón Ramsés III castigando a los enemigos de Egipto, tanto a la izquierda como a la derecha. A la izquierda son los africanos, el castigo para los africanos, y a la derecha los asiáticos. Y así está ofreciendo a los enemigos para Amón, el dios del sur de Egipto, y ahí para Ra-Horakhti, el dios del delta. Entonces hay simetría entre sur y norte. Por eso una vez aquí está con la corona del sur y la otra que está la corona del norte. Vamos a entrar dentro, por favor. Esta escena que tenemos aquí, vamos a dejar de lado todo el resto de la historieta que tenemos sobre este templo. Nos vamos a centrar en partes de su historia. Tampoco la podemos desarrollar toda en un día porque es imposible. Aquí podríamos estar años hablando sobre todo lo que está escrito, nunca mejor dicho, ¿verdad? En esta escena, les voy a explicar la representación, el significado hermético de esta representación. El que está en el medio es un sumo sacerdote. Está siendo juzgada su aurea. Todavía no es el faraón, va a ser el faraón. Por lo pronto es el sacerdote más importante, el que ha destacado más, el que ha sido seleccionado por los demás sacerdotes, pero los dioses tienen que juzgarlo, porque finalmente el sumo sacerdote no puede ser juzgado por hombres, son los dioses quienes van a hacerlo. ¿Quiénes son estos dioses? Estos dioses son Ptah, que tiene un gorro
de nadador, porque está en las aguas primordiales, es decir, es la esencia de la divinidad, Ta. Todos son dioses, todos son uno en realidad, pero son las diferentes manifestaciones del uno. Recuerden que para los constructores de Egipto, Dios era uno, aunque se manifestaba infinitamente en infinitud de personajes y de manifestaciones, del mismo modo que nosotros somos una de ellas. Pero Ta es la esencia, viene de las aguas primordiales, por eso tiene un gorro de nadador. Luego veremos otros atributos. Osiris, con el conocimiento, con todo el poder. Ibis, en realidad representa las emociones, herméticamente Ibis. Ese es quien vuela sobre las aguas, quien tiene dominio del agua. El Ibis puede estar en el agua, se alimenta de ella, pero vuela. Ese es el sentido hermético de Ibis, el que tiene maestría sobre las emociones. Luego Isis, la ciencia. Pues estos 4 dioses están haciendo el juicio del sacerdote. Ven representado como en hojitas todo alrededor del sacerdote, pues esa es su aurea. Lo que están haciendo los dioses es juzgar su aurea. Una vez que todos los sacerdotes han dicho sí, que este sacerdote sea el nuevo faraón, el faraón tiene que ser juzgado por Dios en sí mismo, es decir, el último juicio lo hace el propio faraón, o el propio sumo sacerdote, que tiene que aceptar un cargo que implica la responsabilidad tremenda de dedicar ya enteramente su vida a Egipto. Y ya te pueden elegir muchas veces, aquí no era una cuestión de voy a coger poder porque me gusta el poder para tener... No, estaban preparados de otra manera, la política era algo tan distinto a lo que tenemos hoy, que luego de haber sido elegido, empujado prácticamente por todos sus compañeros para que acepte un cargo de semejante responsabilidad, el sacerdote tenía la prioridad, la opción, la última palabra de decir lo acepto o no lo acepto. Representaba ciertamente un sacrificio muy grande. No podía una persona que no estuviera realmente en condiciones llegar a ser faraón. Fa-ra-on es un mantra. Engendra tu propia suerte y la tendrás. En el nombre de Ra, como Ra se representa toda la energía, toda la potencia y toda la fuerza manifestada de lo divino, herméticamente hablando. On tiene el mismo sentido que hoy en inglés apretar un botón para poner en marcha algo. Es exactamente igual, porque on, el mantra on significa realizar, hacer. Es una representación de lo que hoy podríamos llamar también el verbo divino. Por lo tanto, faraón es el que engendra su propio destino. Lo que pasa es que en el nombre de Ra, y al ponerlo en marcha con el verbo divino, está hablando de todo un pueblo. Si tenéis alguna duda lo vamos a charlar luego, pero aquí tenéis la escena de, digamos, la nominación del faraón. Si el faraón después de este acto dice no, pues tienen que buscar a otro que acepte el cargo. ¿Por qué el juicio del áurea? Porque es la primera vez que una persona puede ver su propia áurea. Nadie puede juzgar su propia áurea, normalmente. Solo cuando se va a obtener un cargo de esta naturaleza, el individuo puede observarse a sí mismo. Yo todavía no he podido ver mi áurea, jamás he podido ver mi áurea, tengo vista astral. Un grave problema que tenía cuando era pequeño es que yo me veía demasiado diferente de los demás, porque a todo el mundo le veía el áurea, pero yo la mía no la veía. El faraón tiene que llegar a ver su propia áurea, es decir, tiene que salir en astral y ver el áurea de su cuerpo. Eso es lo que está representado en esta escena.
Vamos para adentro. Esta escena tiene relación con lo que hemos visto en el frente. En el frente hemos visto el faraón cogiendo a muchos enemigos a la vez. Aquí tenemos cogiendo a dos solamente. El sentido hermético. Lo que tenemos en el frente cuando recién se ingresa al templo es lo que ustedes posiblemente tengan en este momento, algunos más, algunos menos, donde tienes a todos tus enemigos. Tus enemigos son internos, aunque estén representados como se quiera representar, con ixos, con negros, con cualquier extranjero, que en algún momento pudieron haber esas enemistades, ¿no es cierto? Pero el sentido hermético que tiene esto es que luego de haber dado un recorrido por el templo, un recorrido que en realidad son años, se ha dado una vuelta y aquí, en este caso puntual, el sacerdote, que puede llegar a ser faraón, pero aquí estamos hablando de cualquiera de nosotros, tiene dos enemigos. Esto lo que explica, y son muy parecidos, son prácticamente iguales, son las contrapolaciones. Aquí tenemos muy puntualmente, si estudiamos un poquito los gestos, decimos, este es, por ejemplo, el yo avaro. El yo avaro. ¿Y el otro? ¿Quién sería? El yo desprendido. Se da cuenta el sacerdote o el faraón o el discípulo, el iniciado, que le cuesta soltar cualquier cosa, cualquier bien material. No era dinero en aquel tiempo, pero era cualquier posesión. Entonces el yo avaro, el yo que quiere acumular riqueza. Entonces cuando se da cuenta, en lugar de destruir a ese enemigo, comete el error de contrapolarlo. Entonces dice, me desprendo de todo, y se queda en pelotas, hablando mal y pronto. Es decir, tenemos el yo desprendido. El yo desprendido es la contrapolación del yo avaro. Y el yo desprendido es tan malo como el yo avaro. Porque el yo desprendido te deja pobre. El yo avaro te hace miserable. Porque teniendo toda la riqueza del mundo, te sigues sintiendo pobre. Pero cuando generas el yo desprendido, te quedas más pobre. Porque tienes encima a los dos enemigos. Entonces le tienes que cortar la cabeza a los dos. Tienes que eliminar dos enemigos. Esas son las contrapolaciones que en la tabla de yoes psicológicos que van a ver, tanto en los libros de Ramiro de Granada como en algunos de los míos, esa tabla de yoes psicológicos tiene una parte que habla de las contrapolaciones. Esas son las contrapolaciones que tenéis que evitar. Cuando tenéis un yo avaro, tenéis que cortarle la cabeza al yo avaro, pero no generar la contrapolación. Si aprendéis a medir el valor de las cosas y a respetar el valor de las cosas, estando desprendido de ellas, no apegado, pero sin generar un yo desprendido, podéis ser generosos. No dependéis de las posesiones, pero de ese modo os quedáis sin el avaro, sin el desprendido. Como deis lugar al yo desprendido, vais a tener estos dos enemigos y son muy jodidos, porque un día os vais a levantar diciendo quiero más, quiero más, quiero más, y al día siguiente vais a decir, porque lo habéis dado todo queriendo combatirlo, cachi en la mar, no tengo nada, y sin nada no se puede hacer nada. Entonces, recordarlo. Lo mismo vale para cualquier, no todos, en la tabla tenéis una demostración clara, una guía clara de la mayoría de los yoes psicológicos. Los que están marcados con un asterisco son los que se contrapolan y tenéis que tener mucho cuidado con ellos. A ver, un yo psicológico que se os ocurra. ¿Alguien que se confiese? El yo miedoso. Ay, tengo miedo. Vamos a suponer que este fuera un yo miedoso. Uno de ellos, uno de los dos enemigos. ¿Cuál sería la contrapolación? El ser valiente, no tener miedo. No, el yo temerario. Voy y me meto y pum, y me hacen pelota. Pues no, yo tengo que eliminar el miedo, le tengo que cortar la cabeza al yo miedoso, lo tengo que observar hasta aniquilarlo. Pero antes de ir
por lo que tenga que ir, tengo que quedarme sin el miedo y sin el temerarismo, porque si no pierdo el sentido de autoconservación. ¿Mm? Un valiente no es el que no tiene instinto de conservación. El instinto de conservación te hace temblar las piernas. Se parece mucho al miedo, pero no lo es, porque el miedo te bloquea. El instinto de conservación te hace más ágil mentalmente. No te quita reflejos, no te quita capacidad de reacción. Pues ese es otro ejemplo de la dualidad de enemigos interiores. No se trata de la dualidad metafísica, por ejemplo, tenemos masculino, femenino, hay una dualidad, esa dualidad es indestructible, esa es una dualidad eterna, no podemos ir contra ella, tenemos que saberla manejar. Tenemos el positivo y negativo, esa dualidad se tiene que manejar, no podemos destruirla. Las dualidades que hay que destruir son las de los yoes psicológicos, las que nos tienen de un lado a otro, del yo miedoso al yo temerario, del yo lascivo, aquel que se tiene que follar hasta una cucaracha, o cualquier cosa que lleve falda ya, bueno, eso es una patología, ¿no es cierto? Pero si para combatir esa patología me convierto en un yo puritano, tengo que desarrollar un yo hipócrita, tengo que desarrollar un montón de porquería psicológica y voy a tener finalmente otra contrapolación. Voy a estar, por un lado, siendo el puritano, pero por otro lado, siendo un degenerado. Entonces, para tener un equilibrio, le tienes que cortar la cabeza, aniquilar a esos dos yoes psicológicos. Lo vais teniendo más claro, ¿verdad? ¿Os parece que es un poquito más importante eso que una mera situación política de guerra donde hay que matar unos cuantos enemigos y por lo cual van a ser semejantes templos con tanta enseñanza hermética? Bien, pues esto que estamos hablando es realmente tan importante para la vida de cada una de las personas como para un país entero, que mereció la pena hacer todo esto, hacer todos estos grandes templos. Porque ganó una batalla el faraón con unos enemigos, habrían hecho semejantes obras y lo habrían repetido además las escenas en tantos sitios. Van notando la diferencia de importancia, ¿verdad? Nada, sigamos que tenemos templo para recorrer. Esta es una interpretación hermética mía, no ha sido cotejada, no ha sido comparada. Es la segunda vez que yo veo esta escena que tenemos aquí en el centro. Fíjense que esta es una puerta muy importante, es una de las puertas laterales. Tenemos todas aquellas puertas, pero el acceso a la parte interna del templo se tiene por aquí. Es por el costado por donde entra siempre la enfermedad, recuerden eso. Las enfermedades nunca entran de frente. Las enfermedades son siempre traicioneras, entran por el costado o por detrás. Por el costado, sí, eso lo vamos a da para charlar más, pero con lo que les digo ya tienen para meditarlo un poquito. Es por el costado. Esto es una interpretación mía porque es la segunda vez que veo esta escena donde tenemos una persona con un brazo levantada, con otra pretextando. Esta mano así es el pretexto. Esta posición de la mano, dame un poquito de cámara para que vean. Esta posición de la mano en los dibujos es el pretexto. Esto es la enseñanza, pero esto es el pretexto. Porque, oye, ¿por qué hace semejante cabronada? No, porque resulta que... Bien, este es el gesto a lo largo de todos los tiempos y en todas las civilizaciones. No, porque... Vale, esto es el pretexto. Y aquí tenemos a la entidad que está siendo sometida por el digamos, faraón, por el sacerdote, porque lo que tiene es un tocado en realidad de sacerdote, es la enfermedad que está siendo sometida. ¿Cómo sabemos además qué es la enfermedad? Les digo, les repito, es una interpretación personal mía que me gustaría ser cotejada porque no puedo garantizar que sea herméticamente exacta. Pero esto sí, lo que lleva colgando este señor es un estetoscopio. Era símbolo de la medicina el estetoscopio ya en Egipto. Como vamos a ver si podemos entrar a una de las cámaras de Komombo, en el templo de Komombo, veremos a un señor con un estetoscopio y veremos todo el arsenal quirúrgico y médico, etc. Pues lo que tenemos aquí es que tenemos que, si queremos estar sanos, destruir el yo enfermo.
porque tenemos muchos motivos para estar enfermos siempre, y lo sabrá bien perfectamente Luis con su biodecodificación, que en realidad cuando estamos enfermos es que queremos estar enfermos, consciente o subconscientemente. Es decir, el hipocondríaco se enferma a propósito. No lo puede admitir, no lo quiere admitir, está manipulando a los demás a través de su enfermedad, el pobrecito de mí. Entonces, cuando llega un momento que ya se lo metió tanto en la cabeza, pues ya no quiere estar enfermo, pero ya el cuerpecito dice, yo estoy enfermo. Si el subconsciente ya sigue trabajando solo. Entonces, ¿ahí qué tiene que hacer? Pues entrar a biodescodificarse. Pues si no tienen que estar pagándole a Luis para biodescodificarse, empiecen por lo menos, después le mandan pacientes a él, pero ustedes que son discípulos ya de la caja de Pandora, por favor, empiecen a quitarse el yo enfermo. Esto no quiere decir que se vayan a ser invulnerables, ¿eh? Podemos ser atacados, si no dormimos en una pirámide, podemos ser atacados por bacterias, o podemos tener un accidente, podemos tener muchos problemillas, ¿no es cierto? No nos vamos a convertir en Superman porque nos hagamos una biodescodificación o porque durmamos en una pirámide. Pero para evitar la mayor parte de las enfermedades, empecemos quitando el yo enfermo, ¿eh? Empecemos diciéndole a nuestro cuerpo, oye, eres precioso, te quiero mucho, eres el único vehículo verdadero que tengo, porque todos los demás son circunstanciales, pero este lo voy a tener hasta el día de mi muerte. ¿Eh? Continuamos. En los grandes templos es muy común encontrar estas grandes construcciones de adobes, en parte porque han sido reconstrucciones en diferentes épocas. Vamos a ir caminando mientras vamos hablando, mientras Luis va filmando un poquito esta grandiosidad en adobe, que no deja de ser, por más que sea adobe, no deja de tener una gran importancia. No sabemos cómo sería realmente en el tiempo en que se construyó esto, posiblemente ya también se hacían construcciones de adobe alrededor de estos grandes templos de piedra. Pero el caso es que los adobes tienen una propiedad que no tiene la piedra. Si yo hago un muro de 2 o 3 metros de adobe, va a ser mucho más difícil que me lo voltee un piedrazo de catapulta, o que me lo quiebre, o que me lo rompa, porque el adobe es blando, es maleable. Si está bien hecho, la piedra mayormente rebotaría, rompería muy poco. Una catapulta rompería muy poco un muro grande de adobe, mientras que a un muro de piedra lo quebraría. ¿Lo entienden, verdad? Amortigua. Entonces, por muchas razones estratégicamente, es decir, por razones militares, el adobe tiene una importancia muy grande. Los nidos de ametralladora, por ejemplo, no se suele poner hierro, no se suele poner piedra. Las ametralladoras generalmente están en un nido de bolsas de arena. Cuando no tenían ametralladoras, cuando tenían ballestas o cuando tenían arco y flecha, lo mismo, porque la flecha se va a clavar, porque un saco de arena es más fácil de transportar que un bloque de piedra. En fin, tiene muchas ventajas. Por eso, estas construcciones enormes, que no tienen un sentido arquitectónico, así o estético, sino un valor militar. También permitían evitar la desertización interior en los alrededores del templo, es decir, todo esto eran jardines. Y para evitar que pudiera entrar la arena también del desierto, para amortiguar también el impacto de los vientos y todo esto, pues era un poco más económico, y al mismo tiempo con esas otras utilidades, hacer todo el entorno de adobe. El adobe tiene muchas ventajas, ¿eh? No, una casa de adobe no es como una casa piramidal desde ya, pero es mejor que las casas en las que se suele habitar con tanto hierro, con ladrillo hueco, que viene un terremoto y las tira. Una casa de adobe bien hecha puede durar siglos. Bien, en esta escena tenemos una representación de los enemigos del faraón. Cierto que Egipto ya durante su construcción evidentemente tuvo enemigos, ¿eh? Estamos hablando de una época en la que ha caído la Atlántida. Los últimos atlantes están construyendo Egipto.
Y ciertamente hay batallas y hay un montón de cosas que no pudieron haber sido escritas, no pudieron haber sido dibujadas, si no hubieran existido. El problema es que una batalla para un faraón, para un pueblo, pues siempre le damos una gran importancia, pero la importancia nunca sería tanta como para hacer semejantes templos donde se quiere conservar un conocimiento esencial, y de hecho lo han conservado. Es lo que llega a nosotros como metafísica, como la tabla esmeralda, como los 8 equivaliones, el conocimiento metafísico puro que es la esencia, la enseñanza templaria, la enseñanza cátara, todo eso proviene de aquí. Entonces, ¿dónde está lo importante de los enemigos del faraón? Los enemigos del faraón, que tenemos representados aquí en enemigos que existieron materialmente en algún momento, la enseñanza que nos deja aquí no es que el faraón era muy fuerte y los podía agarrar de los pelos a todos y cortarles la cabeza. La enseñanza es que cada uno de nosotros puede y debe coger a todos sus enemigos interiores representados con la forma externa que se quiera, tal como en la India, por ejemplo, se los representa con demonios, con duendes, con unas cosas raras, ¿no es cierto? Son nuestros yoes interiores, nuestros miedos, nuestras envidias, nuestros celos, nuestra avaricia, nuestras inseguridades, todos nuestros falsos egos. El verdadero enemigo nunca está afuera, el verdadero y poderoso enemigo está dentro. Si logramos controlar y destruir a nuestros enemigos interiores, tenemos el dominio, tenemos el control de nosotros mismos, somos señores de nosotros mismos. Esta escena representa a los enemigos del faraón, pero en este templo, que está puesto de los dos lados, lo tenemos en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque los iniciados que venían aquí, es decir, los discípulos que venían aquí para iniciarse, venían a destruir sus enemigos interiores. La representación usada fueron hechos concretos, materiales, externos, pero el sentido de hacer semejantes templos no es recordar una batalla. El sentido es aprovechar la experiencia histórica del pueblo como la experiencia personal, individual de cada uno, y hacer esta gran batalla interior. Como vimos allá atrás, ya tenemos concretamente un factor de dualidad, porque por ahí, luego de que han destruido todos estos enemigos, les aparece uno. Y en la escena que vimos antes es donde se explica cómo se tiene que destruir esa dualidad. Porque si dejas a uno, se te va a generar el otro y luego tienes dos enemigos. Y cuando quieres acordar, como no hagas la catarsis o purificación, terminas teniendo de nuevo el ejército. Y así como hemos dado la vuelta al templo, tienes que volver otra vez al principio y empezar a guerrear nuevamente con toda la porquería interior. ¿Hay algo más importante para una persona que destruir sus propios defectos, sus propios errores, sus propios falsos egos? ¿Acaso puede ser tan importante para alguien tener el poder sobre un país? ¿Puede ser esa persona realmente tan poderosa simplemente por tener el control sobre otros si no ha logrado dominarse a sí mismo? Yo creo que cualquiera puede comprenderlo, ¿verdad? Porque hasta los delirantes del poder, mayormente hoy casi todos los políticos, no todos afortunadamente, pero casi todos los políticos del mundo tienen ese problema, tienen un yo controlador, son patológicamente, pues están clasificados como delirantes de poder, porque no se han dominado a sí mismos, necesitan dominar a otros. Entonces, en lugar de enseñar, en lugar de ser políticos como era un faraón para el beneficio de todos, solo quieren el poder por el poder mismo, por la necesidad de control, con un montón de pretextos, todo por tu bien, te pongo cámaras por tu bien, te controlo por tu bien, te pongo policía por tu bien, te pongo multas por tu bien. Mentira, no te ponen multas por tu bien, te ponen multas, te ponen policías, te reprimen, no te dejan expresarte, te ponen condicionamientos más que leyes por su propio delirio. En la época faraónica esto
no existía. Inclusive hasta la última etapa faraónica, hasta la época ptolemaica, ahí la cosa ya empezó a torcerse demasiado, pero hasta los últimos faraones respetaron este conocimiento que hoy llamamos hermético, que hoy llamamos templario, que hoy llamamos de psicología profunda. En gran medida es lo que trata también la biodescodificación. Entonces, estos son los conocimientos realmente importantes. Por eso merecían estos semejantes templos. Lógicamente, si es importante para cualquiera de cada uno de nosotros, cuánto más importante para formar aquel que va a dirigir los destinos de un pueblo. Tenía sí o sí que pasar por aquí y hacer todo este trabajo interior. Para eso estaba la casta sacerdotal, una casta de maestros, no una casta de religiosos como la mayor parte de los religiosos del mundo hoy, que son tan delirantes del poder, un poder temporal, un poder de esclavitud espiritual sobre los demás. No, los faraones no propiciaban la esclavitud espiritual, sino justamente todo lo contrario, la liberación espiritual. Por eso enseñaban todas estas cosas aquí. Continuamos hacia adentro. Ávidos, pero igual es muy bonito esta parte de columnas. Aquí volvemos a tener el caso de las faldas transparentes. Palomas. Bueno, esta parte es la mejor conservada. Como ven, el templo en general está bastante derruido. Al faltarle el techo, pues se va derruyendo. Esta parte se ha conservado el techo, pues tenemos hasta el color en las columnas, imperando siempre el azul, el amarillo y el rojo. No es que no pudieran hacer todos los demás colores, es que son los más importantes metafísicamente: el azul del poder, el amarillo de la inteligencia, el rojo del amor, la Santísima Trinidad metafísica. También podrán comprender que cada trocito de un templo, cada costado de una columna, tendríamos horas para charlar. Por lo pronto tenemos horas para seguir redescubriendo Egipto y reescribiendo la historia. Creo que les ha quedado clara la diferencia de importancia entre la explicación de una escena de batalla histórica y el verdadero sentido con que se utilizó ese hecho para grabarlo, pero darle un sentido útil. No la mera memoria de un megalómano, como pudo ser el faraón, que inclusive a la hora de construir este templo el hecho ya podría haber ocurrido hace rato, ya que el faraón ya no existirá aquí. Esto solamente quedan las bases de las columnas. Estamos aquí en el templo de Medinet Habu y ya se pueden imaginar, como hemos estado ayer en Karnak, en el Luxor, luego dentro de un ratito estaremos en Karnak y veremos algo como esto, pero con las columnas enteras, con todo mucho más completo que aquí. No obstante, este ha sido también un templo, no el más grande, ni incomparable el tamaño en extensión y cantidad de cosas como en Karnak, pero con un valor también extraordinario. Un templo dedicado a Sekhmet, básicamente. Tampoco es tan así como decir, a ver, este templo se lo vamos a dedicar a Sekhmet. No, cada templo era una facultad, como de una universidad, ¿no es cierto? Vale, en esta facultad se estudiaban determinadas cosas. Este era el primer templo de catarsis. Este era el primer templo de catarsis. ¿Por qué aquí tenemos tan pocas y casi nada imágenes de Anubis? Por ahí raramente vamos a ver, porque aquí no se hablaba del astral, aquí no se hablaba de la muerte. Aquí de lo que se hablaba era de la catarsis, de la purificación emocional.
Aquí se hablaba de la tarea más grande que podéis emprender, de la aventura más hermosa, más productiva, más redituable que podéis cualquier persona realizar. Eliminar los enemigos interiores. Aquí se mataban los enemigos del faraón, los enemigos interiores. El odio, los odios, cualquier forma de odio, cualquier forma de miedo y cualquier forma de vicio. Porque me puede gustar fumar, pero si no puedo estar sin fumar porque me agarran los nervios, ya soy un esclavo del cigarrillo, no lo estoy disfrutando. Yo no tengo cigarros, el cigarro me tiene a mí. Si me puedo tomar un trago y lo disfruto de maravilla, pero si no puedo estar sin el trago, soy un esclavo de una botella. Entonces, aquí era donde se destruían los enemigos, no solo del faraón. Esto era una escuela, una universidad. El faraón finalmente era el que había pasado por todos los templos, es decir, por todas las facultades de esta gran universidad que es Egipto, y llegaba a estar en condiciones de ocupar el cargo más alto. Hecho en alabastro, era una estatua, bueno, es lo que queda de una estatua posiblemente de Ptah. No podemos asegurarlo porque no tiene la cabeza ni la hemos visto por ahí, pero sería Ptah, que tiene un cayado con el Yed y el Ankh juntos. Esta estatua, pues originalmente tendría unos 3,5 metros de alto en alabastro. Todo esto, imagínenselo completo, sin que le falten pedazos, todo pintado. Entrar en cualquiera de estas capillas es para llorar de belleza. Hay que usar un poquito la imaginación. Aquí van a tener que colaborar los informáticos, cogiendo todo el material gráfico posible y haciendo una reconstrucción, aunque sea informática, virtual, ¿no es cierto?, lo más exacta posible. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles con el tema de los colores, porque hay cosas que más o menos sabemos el color que les correspondería, otras que no, pero hay cosas que sabemos el color que les correspondería. Luego, sabemos que en general amarillo, azul y rojo sería el color predominante, pero hay cosas que seguramente han tenido otros colores que se han ido perdiendo. Sabemos también que como son los 3 colores básicos, cuando se usan minerales sobre todo se pueden hacer y van a durar muchísimo, mientras que los derivados de vegetales, por ejemplo para hacer el color verde, utilizaban el cobre, utilizaban óxido de cobre. Pues al cabo de unos 200, 300 años solo se degrada y se pierde. Entonces lo tendrían que estar recomponiendo. Cada 2 o 3 siglos tendrían que estar repintando todo el color verde del templo. Si era mineral, si era vegetal, posiblemente no. No sabemos. No sabemos qué técnicas tenían para eso. Sabemos que tenían muy buenas para las telas, porque como de las momias se han extraído partes, pues se sabe más o menos los pigmentos que utilizaban para las telas, pero para pintar las piedras la cosa es diferente. Verán aquí en muchos sitios los báculos, como el que vemos desde afuera, con la serpiente enrollada. Porque algo muy relacionado a la catarsis es la Kundalini Yoga o Tantra Yoga. Lo tenemos ahí, por ejemplo. Es un recordatorio permanente de la importancia de Ida y Pingala cuando hacemos la catarsis. Las cosas más inmediatamente relacionadas son el Tantra Yoga o Kundalini Yoga con la catarsis, pero la catarsis antes que nada. Luego vemos también repetido en prácticamente todas las columnas el chakra Sahasrara con las 2 serpientes. Esto no significa Ra, esto significa chakra Sahasrara en todo caso, pero curioso, ¿no? Sahasrara, 2 veces Ra, aunque la palabra es sánscrita. El sánscrito es un idioma muy antiguo. Algunas palabras del sánscrito posiblemente están muy relacionadas con palabras egipcias. Si pueden encontrar un libro que se llama Tras las huellas de los hijos del sol, y luego otro que se llama Tras las huellas de los dioses del sol, no recuerdo en este momento el nombre del autor, pues un libro muy interesante donde hace la relación de términos y de todas las culturas que adoraron al sol, entre comillas. Ese adorar al sol, sí, claro, adoraban a Ra. Ra tenía, así se llamaba Ra, por supuesto que se llamaba Ra, pero no era el mero sentido de decir adoramos a Ra porque nos da la luz, porque no era tan pueril, la cosa era mucho más allá, tenían demasiado conocimiento, sabían exactamente la distancia que había al sol, por ejemplo, sabían
de astronomía más o menos lo que sabemos hoy, si no, no hubieran podido construir las grandes pirámides con las características geodésicas y astronómicas que tienen. Sabían perfectamente que esto sí se puede representar de alguna manera por similitud, como nosotros también a veces representamos al Sol y al chakra Sahasrara, porque es la iluminación total, pero las representaban con dos serpientes. Y en todas estas columnas ven que destacan precisamente estos símbolos. Entrar en lo que significa cada uno de los cartuchos ya sería tema aparte, porque sabemos muy poquito de lo que significan todos los jeroglíficos respecto a los cartuchos. Lo que sabemos es que no tienen nada que ver con nombres de faraones. Pero fíjense en todas, porque en este templo no se hablaba de la muerte. En este templo se hablaba de catarsis y de kundalini. Posiblemente también de algunas de las formas del yoga, pero no lo hemos podido estudiar lo suficiente para poder aseverarlo con seguridad. Y nos tenemos que ir. Tenemos todavía el templo de Karnak y todavía antes de eso tenemos que pasar por el Valle de los Reyes, donde están realmente los faraones que no van a encontrar jamás en ninguna pirámide. Vamos para allá.